Un saludo cordial a todos quienes nos observan por el canal de YouTube FTF Solvemat. Vamos a dar inicio a la resolución de la prueba con los aspectos de conocimientos curriculares. El primer ítem. Luego de que los estudiantes han desarrollado actividades para construir la noción de número entero y sus operaciones, un docente pregunta a la clase: ¿es cierto que si se adiciona un número a otro, el resultado siempre es mayor que cada uno de los sumandos? Una estudiante alza la mano y afirma: sí, siempre que se suma un número con otro, el resultado que se obtiene es mayor. Teniendo en cuenta la afirmación de la estudiante, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para generar conflicto cognitivo? Muy bien, entonces vamos a asumir que en este instante hay tres ideas claves. Una es la construcción de la noción de número entero. La otra es si la afirmación del estudiante, ¿sí?, es valedera o no es valedera. El maestro se pone en una acción de tiene que ser pertinente para generar un conflicto cognitivo. Hagamos una breve revisión nada más de estos dos detalles. La consideración 1. La pertinencia es la oportunidad, adecuación o conveniencia de una cosa, lo oportuno y lo conveniente en ese momento. A lo mejor haya acciones mucho más interesantes, pero que no son convenientes en ese instante. La segunda consideración es el conflicto cognitivo. Citaremos a Piaget, que nos dice que es una situación que genera en los estudiantes una contradicción entre lo que ellos saben, los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento. Muy bien, entonces el maestro debe proceder siendo muy pertinente y logrando ese desequilibrio cognitivo. Veamos las alternativas. A. Solicitar que brinde un ejemplo que acompañe su afirmación. Luego preguntar: ¿por qué crees que al sumar un número con otro, siempre el resultado es mayor que los sumandos? ¿Estás aplicando alguna propiedad? ¿Cuáles son las propiedades de la adición de números enteros? Alternativa B. Entregar fichas azules en las que cada una representa al número más 1 y fichas rojas en las que cada una representa al número menos 1. Luego pedir que represente el número más 5 utilizando fichas azules y después que represente el número menos 5 con fichas rojas. Y finalmente la alternativa C. Pedir que encuentre el resultado de sumar más 4 y menos 7. Luego preguntar: ¿el resultado que se obtiene es mayor que cada uno de los sumandos? ¿En qué casos el resultado de una adición no es mayor que los sumandos? Pues bien, entonces someteremos a cada alternativa a estos dos criterios: pertinencia y conflicto cognitivo. En la alternativa A, observamos que el docente pide que se brinde un ejemplo que acompañe su afirmación. Ese es un buen paso, pero solo queda ahí, ya que luego las interrogantes que se hacen no apoyan a lograr a que la estudiante genere el conflicto cognitivo y menos estas preguntas son pertinentes. La alternativa B. El proceso es muy alejado de lo que nos proponemos y no aporta lo que se quiere lograr. Es un proceso mecánico e insuficiente.
aunque tiene a favor el uso de material educativo, no se genera el conflicto cognitivo ni es pertinente. Entonces, nos ubicamos en la alternativa C. Para generar el conflicto cognitivo, se debe generar, dice, un bloqueo entre estructuras mentales, la que posee y con la cual no puede resolver el problema, y con la posibilidad de enfrentar una solución haciendo uso de todas sus capacidades correspondientes. En este caso se le pide que encuentre el valor de sumar más 4 y menos 7, teniendo a este resultado como menos 3. Luego se le interroga por el resultado obtenido si es que este es mayor que cada uno de los sumandos, a lo que contestará que es mayor que menos 7, pero menor que 4, generándose el conflicto cognitivo. Y ahí es donde el estudiante comprenderá que no siempre el resultado de una adición es mayor que los sumandos, siendo la situación pertinente. Entonces la alternativa correcta en este caso es C, dado de que la acción ha sido pertinente, adecuada y ha cumplido el propósito de generar un conflicto cognitivo. Continuemos con las situaciones análogas que podrían presentarse. Luego de que los estudiantes han desarrollado actividades para construir la noción de número entero y sus operaciones, un docente pregunta a la clase: ¿es cierto que si se multiplica un número a otro, el resultado siempre es mayor que cada uno de los factores? Una estudiante alza la mano y afirma: sí, siempre que se multipliquen un número con otro, el resultado que se obtiene es mayor. Entonces aquí vemos que la estudiante también ha respondido de manera favorable a lo que indica el maestro, pero nuestra acción va a ser qué cositas podemos generarle a la estudiante para que se genere este conflicto cognitivo. ¿Sí? ¿Qué le podemos sugerir? ¿Qué le podemos plantear? ¿Qué pregunta le podemos realizar? De tal manera que nuestra pregunta y nuestra acción sea pertinente y genere un conflicto cognitivo en la señorita para que supere la dificultad presentada. Situación 2, análoga. Luego de que los estudiantes han desarrollado actividades para construir la noción de número racional y sus operaciones, un docente pregunta a la clase: ¿es cierto que si se divide un número entre otro, el resultado siempre es menor que el divisor? Una estudiante alza la mano y afirma: sí, siempre que se dividan un número con otro, el resultado que se obtiene es menor que el divisor. Esta idea de la señorita puede ser declarada como verdadera o como falsa. Entonces el maestro tiene que ahí ponerse en una condición de que cómo le genero a este estudiante una situación que sea muy pertinente y a la vez la desequilibre mentalmente, logrando este conflicto cognitivo. Esa tarea se las dejamos a ustedes, pueden comentar en el canal. Muchas gracias.